Estamos conectando. Bueno, ahí creo que ya estamos saliendo en vivo por YouTube. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Este es el momento de presentar la última charla, que es la historia de la geología estructural, evolución de los conceptos en Argentina. La va a presentar el doctor Víctor Ramos. Creo que no necesita demasiada presentación, pero formalmente hay que hacerla, así que la voy a hacer. El doctor Ramos ha dedicado más de 50 años de su vida a la comprensión de la evolución geológica de los Andes, ha publicado decenas de trabajos sobre la evolución geológica de Argentina y otros sectores de América del Sur. Actualmente es investigador emérito del CONICET, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Además de todo eso, Víctor fue mi director de tesis de doctorado y de licenciatura, así que nos conocemos bastante. Bueno, nada más que esa pequeña presentación. Todo tuyo, Víctor, cuando quieras. Ok, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta Organizadora del Congreso Geológico Argentino por darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes y hablarles un poco de la historia de la geología estructural en Argentina. El título es muy ampuloso, pero realmente fueron muchos los actores que participaron y vamos a ver que desde hace casi 200 años hay actividad en geología estructural en Argentina. Trataré de concentrarme más en la evolución de los conceptos para ver cuáles fueron los problemas principales que ha atacado la geología estructural y trataré de ser lo más representativo posible. Sin embargo, cuando uno analiza todo lo que se ha hecho en geología estructural en el país, ya de antemano les digo, han quedado muchos excelentes geólogos estructurales fuera de esta presentación. Hoy voy a tratar de separarlos en los naturalistas viajeros y lo que ellos aportaron, los estudios del fines del siglo XIX, los primeros estudios sobre estilos estructurales con sus grandes polémicas, y pasaremos de nuevo a los estudios estructurales sistemáticos, e introduciremos las secciones estructurales balanceadas, y ahí un gran homenaje al doctor Mingram, y después pasaremos a la parte final a discutir un poco el estilo estructural andino. Son levantamientos, corrimientos, y el debate actual sobre son fajas epidérmicas o inversión tectónica o nuevas fallas de basamento. Todo eso ocurrió en un lapso que empieza en 1830 y llega básicamente hasta nuestros días. Quiero destacar dos momentos cruciales en el desarrollo de la geología estructural. Uno es el que produjo Schiller en 1912, cuando habló de las primeras cobijaduras en los Andes. Esto, si bien no fue aceptado en su momento, causó mucha polémica y revuelo, y 50, 70 años después, realmente los datos y las observaciones le dieron la razón. Y el otro momento, como había anticipado recién, es la introducción de las secciones estructurales balanceadas por Mingram. Fueron dos momentos que realmente marcaron la evolución y los conceptos de la geología estructural en la Argentina. Pero, como siempre, cuando queremos reconstruir la historia de la geología estructural y otras geologías, tenemos que recurrir a Darwin. Y Darwin es una característica realmente excepcional. ¿Por qué? Porque está documentado todo lo que él hizo, todo su trabajo diario. Él se mantienen todavía los originales de la libreta de campo. Uno puede ver perfectamente qué es lo que levantó en el campo, puede ver las correcciones que hacía durante su trabajo de campo, a la noche las pasaba en limpio, y recién años después uno la ve ya publicada. O sea que en la página web de Darwin uno puede analizar día por día lo que él hizo en la cordillera de los Andes, sus dificultades, sus dudas y sus apreciaciones sobre la estructura. Realmente es excepcional, pues fue la primera persona que cruzó los Andes e hizo una interpretación estructural de las repeticiones, de las diferentes unidades que aparecían y las dislocaciones que presentaban. Recuerdo que Darwin, cuando hizo esto, era muy joven, lo hizo en 1835, o sea que realmente tenía 26 años cuando hizo todo ese trabajo. Y rescato el problema de la edad porque quiero que la gente joven tenga conciencia que a esa edad, 25, 26, 27 años, se hicieron grandes cosas en geología y en particular en geología estructural.
Darwin en cierta forma competía con otro viajero naturalista, que era d'Orbigny. Estuvieron casi con 5 o 6 años de diferencia, y d'Orbigny básicamente se concentró en el altiplano boliviano y presentó la primera sección del altiplano boliviano. Esa sección fue mejorada años después por Pierre Picis, que era un profesor de geología de la Universidad de Chile, que hizo realmente un aporte importante a la geología de Chile y en particular a esta sección que presentó d'Orbigny. Esa sección fue nuevamente visitada por David Forbes, un geólogo inglés estructural, que le hizo unas modificaciones, pero si comparan lo que hizo d'Orbigny y lo que hizo Forbes, van a ver que a través de los años hubo muy pocas variaciones en esa sección estructural. En el sector argentino no hubo un gran progreso. Stern merece nuestra máxima admiración como estratígrafo, geólogo, petrólogo, y todo lo que ustedes quieran, pero cuando vemos en el trabajo de Stirner lo que él muestra de la collada principal y la collada frontal, casi no hay diferencias con lo que había hecho Darwin. Es básicamente un poco más de detalle lo de Darwin, pero no hay un aporte considerable en eso. Lo mismo pasa con el trabajo, la sección estructural que hizo Prakebush en el año 1891. Hay un poco más de detalles de la rocacina de la collada principal y no mucho más que eso. Tenemos que esperar realmente a un pionero de la geología estructural, que es Juan Valentín. Juan Valentín era un joven que estuvo nada más que 4 años en Argentina, se murió en un accidente, llegó en 1894 y se murió en 1897-98 en un accidente en las barrancas de la Patagonia, cerca de Rawson, pero hizo en esos 4 años cosas absolutamente notables. Aquí ustedes pueden ver un perfil, el primer perfil de las sierras pampeanas de la Sierra de San Luis, donde él reconoce que hay 3 grandes unidades repetidas tectónicamente, lo que hoy día llamamos el complejo Conlara, el complejo Pringles y el complejo Nogolí. Él en su rápida visita a San Luis ya lo había visto, y realmente no solamente hizo eso, sino que Juan Valentín hizo la primera síntesis de la geología argentina. Estuvo 4 años nada más en el país, falleció lamentablemente muy joven, y realmente de los 26 a los 30 años hizo unos aportes fundamentales. Invito a que googleen Juan Valentín y van a ver la cantidad de obras que hizo en esos 4 años, que realmente son fundamentales. Después tenemos que recurrir a Bondenbender, que hizo el primer estudio estructural de la precordillera, y cuando digo estructural es porque él fue uno de los primeros en reconocer las dislocaciones que repetían las secuencias. Su trabajo es de 1895, pero es un hito también importante en reconocer que la precordillera estaba seccionada y repetida a través de toda una serie de dislocaciones. Ustedes ven que las fallas están muy insinuadas, son casi verticales, no hay todavía una preocupación por el estilo estructural. Y aquí tenemos otro personaje realmente muy importante, que es Guido Bonarelli. Él fue contratado por la Dirección de Minas antes de la creación de YPF, fue mandado, digamos, al norte argentino a hacer un levantamiento de las sierras subandinas. Las primeras secciones estructurales de las sierras subandinas han sido realizadas por Guido Bonarelli. Ustedes ven que en estas secciones estructurales hay una gran preocupación en identificar los anticlinales, dónde estaban ubicados, pero su precisión y sus detalles en el mapeo son realmente notables. Todo esto lo publicó en varias contribuciones desde 1913 a 1921. Luego prestó importantes servicios en YPF y estuvo durante varios años como geólogo petrolero en YPF, volvió a Italia y siguió siendo geólogo petrolero en Italia. Otra persona que realmente tenemos que recordar con mucho respeto es a Juan Keidel. Juan Keidel hizo las primeras secciones estructurales de detalle, en este caso en el Cerro del Fuerte, ahí cerca de Hacha. Ustedes pueden ver el detalle que tiene estas secciones y lo pormenorizado de sus estudios. Esto después vuelve a retomarlo con trabajos posteriores. Y aquí entra en acción uno de los grandes geólogos de la Cordillera de los Andes, el gran geólogo andino. Y para mí merece mucho respeto y tiene mucho mérito porque él no solamente hizo el estudio geológico, no había topografía, hizo la topografía, y cuando hicimos toda la topografía, hizo el mapa topográfico a escala 1/100.000, y sobre ese mapa topográfico a escala 1/100.000, ploteó o graficó la geología. Aquí ustedes pueden ver en el sur de Mendoza, al este del Río Grande, cómo
no solamente reconoce las grandes estructuras, sino claramente indica la diferencia entre la flexura occidental y las flexuras orientales, que indican realmente la vergencia de todas esas dislocaciones. Él ejemplifica esto en varios anticlinales de la Sierra de Caracura. Habla también que la peneplanicie desarrollada está dislocada, lo cual quiere significar que él reconoce la actividad neotectónica cuaternaria que ha dislocado esas superficies pedemontanas. Realmente, chapeau para Pablo Grueber, no es ninguna sorpresa, ha sido un excelente geólogo estructural. Y lo vemos también en sus paisajes. Esta que mostré anteriormente son las pocas secciones estructurales que él hizo. Realmente él prefería mostrar el paisaje en 3 dimensiones y en ese paisaje indicar las fracturas, las fallas y la actitud de cada uno de los estratos con una precisión notable. Esto fue volcado después en su serie de hojas geológicas a lo largo del Meridiano 70, que realmente son una joya de interpretación estructural y geológica. También pasamos ahora a otro joven. No sé si me estaré poniendo viejo, pero realmente también está Tendino, muy joven en la Argentina, y en 5 años levantó toda la precordillera de San Juan y Mendoza. Tiene un mapa geológico de la precordillera de San Juan y Mendoza, y unas secciones estructurales que realmente son muy, muy precisas. Aquí vemos una sección estructural de la cordillera frontal, la primera sección estructural realizada de la cordillera frontal, donde él marca los corrimientos principales. Yo siempre me recuerdo que Caminos, que hizo la tesis doctoral, Roberto Caminos, un geólogo del Servicio Geológico Nacional, que hizo la tesis en la cordillera frontal, siempre decía que lo que había marcado Stappenbeck no se podía tocar porque era altamente preciso. O sea, Stappenbeck fue el primero en reconocer las características de la cordillera frontal desde el punto de vista de la geología estructural. Y luego llegamos a otro personaje, que es Walter Penck. No es muy mencionado, no es muy conocido. Estuvo nada más que 2 años y poco en la Argentina, y recorrió gran parte de la pugna, desde el sistema de Famatina a la pugna, e hizo secciones estructurales muy interesantes. Todo el mundo recuerda a Walter Penck por su contribución, digamos, a la geomorfología, al concepto de peneplanicie y otra serie de propuestas básicamente geomorfológicas. Pero era un preciso geólogo estructural, ha marcado con lujo de detalles las grandes fallas que llevaban desde la Puna hasta la Sierra de Fiambalá en las Sierras Pampeanas. O sea que extraordinario geólogo que en tan poco tiempo hizo una contribución muy importante. Los mapas de Penck y gran parte de su obra están todavía inéditos, están esperando ser traducidas al español, y esperemos que algún día se pueda hacer. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis. Es la tercera vez que menciona a Schiller en este congreso, pero nunca va a ser suficiente. Schiller fue un joven geólogo, recién había terminado su tesis doctoral en los Alpes, y esa tesis doctoral fue realmente una revolución en los Alpes. Es decir, Gustavo Steinmann, su director de tesis, dice: el joven Schiller ha descubierto un nuevo tipo de fallas. Son cabalgamientos que no producen la repetición de los estratos. Ponen estratos más jóvenes encima de estratos más viejos. O sea, no hay una diferencia estratigráfica, no hay una dislocación estratigráfica en lo que él marca. Y hoy día, muchos años después, sabemos que Schiller fue el primero en reconocer corrimientos fuera de secuencia en los Alpes. Ese nuevo tipo de cabalgamientos es lo que llamamos ahora un out-of-sequence thrust. No solamente eso, sino que era un gran escalador, escaló en los Alpes en zonas muy difíciles, vino acá y siguió con esa pasión por la montaña, y sus escalamientos en la cordillera principal no solamente se refieren a la Aconcagua, sino el Nevado de Plomo y otras áreas más al sur, contaron con sus observaciones y su entusiasmo de andinista. Aquí vemos unas secciones de la cordillera principal en la región de la Aconcagua. Infelizmente, Schiller no contó con una topografía donde volcar sus informaciones. Todo lo que ustedes ven es uso de barómetro y esquemas para tratar de reconocer la continuidad de los pliegues, de las fracturas y los cabalgamientos que él reconoció. Todo ese trabajo que realizó pasó durante 50 o 60 años denodado. No fue reconocido
como un gran geólogo estructural que lo fue en su momento. Uno de los pocos que confió y aprobó y apreció los trabajos de Schiller fue Heinrich Gerd. Gerd, en su geología de los Andes, hace una apreciación muy importante sobre los corrimientos y sobrecorrimientos que había marcado Schiller. Él lo publica en el año 1926. Pero salvo Gerd, yo diría que toda la comunidad geológica que siguió a Schiller no apreció realmente sus aportes sobre los cabalgamientos de la cordillera principal. ¿Y quién tiene la culpa de todo esto? Una gran personalidad como Enrique Fossa Mancini. Ayer escuchábamos a Ricardo Calegari mostrar todas las bondades que tuvo Fossa Mancini, primero en IPF y después a través de la enseñanza en el Instituto del Petróleo y en el Museo de la Plata. Fue un excelente profesor, una persona tremendamente culta, una persona que absolutamente bien formada desde el punto de vista geológico, pero sin embargo parece que su fuerte no era la geología estructural, porque en 1947, sin visitar la zona de la Aconcagua, destroza y dice a los jóvenes europeos que vienen a trabajar a los Andes que ven cobijadura por todas partes. Y lo que es interesante, que analiza los trabajos de Schiller, tanto el de 1907 como el de 1912, y el de Gerd de 1926, y solamente con la observación de fotografías del paisaje, obtenidas de varios autores, niega las cobijaduras. Y hace todo un análisis mirando las fotografías, dice, las supuestas cobijaduras de Puente del Inca no son tales, y no sabe lo que son, pero dicen, son otra cosa, no son cobijaduras. Realmente, aquí podemos ver el peligro de las afirmaciones autoritativas, el principio de autoridad. Como una persona considerada un sabio, una persona, y realmente era un gran conocedor de la geología, sus opiniones autoritativas influyeron muchísimo en las décadas siguientes. Prueba de ello, un ejemplo solo de lo mucho que influyó, fue que González Borrino y Lambert en 1946 y González Borrino en 1950 hicieron un estudio sobre la factibilidad del túnel de Cristo Redentor entre Puente del Inca y la zona de Juncal en Chile. Analizan 10 kilómetros y toman 10 kilómetros de secuencia homoclinales sin repeticiones, influenciados por las opiniones de Fossa Mancini, y no llegan a reconocer los corrimientos que repetían la secuencia. ¿Por qué la gente no le creía a Schiller? ¿O por qué, digamos, había caído en mala fama sus apreciaciones tectónicas? Y básicamente eran producidos por los corrimientos, tanto en Ventaña como en Tandilla. ¿Cuál fue el problema que tuvo? Que en la Sierra Baya, en Tandila y cerca de Olavarría, había interpretado un corrimiento por un sinclinal volcado en la boca ahí de la sierra, y varios estudios posteriores demostraron, entre ellos Harrington, que ahí no había ninguna repetición, que los estratos de abajo no estaban volcados los estratos de arriba no estaban volcados con respecto a los de abajo, que la estratificación intercruzada era igual en un caso con el otro, que no había repetición alguna, y que realmente no había tal deformación. Sin embargo, Harrington reconoce que había una zona de dislocación interestratal entre los estratos, que no repetía tectónicamente la secuencia, pero en cierta forma cepillaba la secuencia inferior. Lo que ocurría en ese entonces es que no teníamos conciencia de lo que eran los out of sequence thrust. Muy posiblemente lo que estaba describiendo Schiller en varios sectores que él menciona, y después Harrington confirma en la Sierra de Tandil, hayan sido realmente corrimientos o desplazamientos interestatales sin repetición tectónica. Y la mayor parte de los autores, en ellos González Borrino, que fue un gran detractor y fue el que impulsó el no reconocimiento de estas estructuras en la Sierra de Tandil, dijo, si no existen en Tandil, no deben ser ciertas en la Aconcagua. Más lo que dijo Fossa Mancini, le cavaron la tumba al pobre Schiller como geólogo estructural. Se debió esperar casi 40 años después a los primeros reconocimientos de Jean-Claude Vicente en la cordillera principal para confirmar las observaciones de Schiller en el Aconcagua. Mientras tanto, un geólogo muy meticuloso que era Juan Kaidel siguió trabajando tanto en la precordillera como en la cordillera frontal. Aquí vemos una descripción de los mantos de corrimiento que dilucidó básicamente a lo largo del río Mendoza
entre Uspallata y la ciudad de Mendoza. Su pormenorizado análisis de la repetición tectónica, donde estaban ubicadas las fallas, es complicado de leer porque casi no tiene un mapa geológico que pueda ilustrar dónde están esos corrimientos, pero muchos de ellos en la zona de imbricación que hoy día se reconoce en la zona cercana al oeste de Uspallata. Él tiene ahí mapeadas las ofiolitas, esas rocas básicas repetidas tectónicamente. Es un trabajo excelente, pero de muy difícil comprensión. A mí me ha llevado días y días en el campo tratar de identificar esos corrimientos que marcaba Keidel. Además de eso, Keidel, en la zona de la Hollada Verde, en la Sierra de Barrial, había marcado una repetición tectónica, un sobrecorrimiento plegado que repetía la secuencia del Carbónico inferior. Esa discontinuidad, esa no conformity que había en esa zona, la interpretó como un corrimiento. ¿Qué ocurrió? Ese corrimiento no era reconocido como tal por Grueber, y Grueber muy insidiosamente lo puso al al joven Cuerda a hacer la tesis doctoral para ver qué pasaba con ese corrimiento de Keidel en la Hollada Verde. Este alumno de tesis, que era Alfredo Cuerda, hizo su tesis sobre estratigrafía y tectónica del este de Barrial, que la presentó en 1945 en la Universidad de La Plata. Los jurados de la tesis eran Joaquín Frengueli, Enrique Fossa Mancini, Walter Schiller y Juan Keidel. Juan Keidel era el promotor de esos corrimientos. Me imagino que Walter Schiller apoyaría la idea de Keidel. Fossa Mancini era un enemigo acérrimo de ese tipo de cabalgamientos, pero sin embargo Cuerda hizo un excelente trabajo. Y ese excelente trabajo en parte fue ayudado por Arnold Heim, que en ese momento estaba trabajando en la precordillera, y Cuerda fue el ayudante de Heim. Acá lo vemos una foto sacada por Heim de Cuerda, observando los estratos estriados que hay en Hollada Verde. Los minuciosos indicaciones que tiene en la libreta de campaña Cuerda, él mismo lo reconoce, fue la influencia de Heim en su trabajo de campo. Y hemos mencionado varias veces, y no dije que finalmente Cuerda demuestra que ahí no había ningún tipo de corrimiento, y me puedo imaginar las discusiones que habrá habido en la presentación de su tesis. Y hemos mencionado a Heim, y realmente Heim merece algunos párrafos aparte. Heim era hijo de Albert Heim. Albert Heim era el gran geólogo estructural de los Alpes que había dilucidado la presencia de grandes cabalgamientos en los Alpes. Y él, como hijo de un gran maestro como era Albert Heim, siguió los pasos de su padre hasta el año 1928. Llegó a ser profesor de la Universidad de Zurich, el ETH de Zurich, una de las mejores instituciones suizas con mucho prestigio. Pero queriendo sobrepasar o queriendo mejorar los pasos de su padre, dejó, digamos, los Alpes, dejó su cargo de profesor en Suiza y se dirigió a los Himalayas. Y estuvo durante 2 años como profesor de geología en China. Era profesor de geología de los Himalayas en China y de geología estructural, y como era un excelente escalador, encaró los Himalayas con un discípulo, el joven Augusto Ganser, que después juntos hicieran una obra monumental que era Geología de los Himalayas. Y la geología de los Himalayas es el primer estudio sistemático de los grandes corrimientos y cómo era la estructura de los Himalayas, que la hicieron juntos Heim y Augusto Ganser. Después de esos trabajos en los Himalayas, se vino a los Andes por cuenta propia. En 1939 hizo una primera expedición a América del Sur para llegar al hielo continental, y su misión era llegar hasta el Cerro San Valentín. Hoy día los escaladores, los andinistas que van al hielo continental, siguen la ruta Heim, es una de las más conocidas, para acceder al Cerro San Valentín. Infelizmente no pudo hacer cumbre, y es reconocido en las Américas internacionalmente como el Humboldt suizo, porque fue el geólogo que más ha viajado de su generación. Ha publicado más de 200 artículos y 25 libros sobre geología. En 1943 y 45 es contratado por la Dirección de Minas y Geología, y eso le permite, bueno, aquí vemos una foto el año 21 con su esposa en Nueva Caledonia, le permite hacer estas excelentes secciones estructurales del río San Juan. Y digo, son excelentes porque yo he pasado
décadas surcando el río San Juan y es casi difícil modificar algún detalle de estas secciones estructurales. Lo mismo ocurre en la región de Hatchett. Él fue el primero en ver los estratos volcados, de las estructuras de ese tipo. O sea, no hay palabras como para reconocer el gran trabajo que realizó Hein. Bueno, hay que reconocer que no era cualquiera. Él había trabajado en los Alpes, había trabajado en los Himalayas, y sus últimos trabajos de geología estructural los hizo en los Andes argentinos y los Andes de Perú. O sea que era una persona de alta experiencia, y su experiencia se ve reflejada en la calidad de sus secciones estructurales. Él también tiene una publicación, una de las pocas que tiene sobre Argentina en inglés, que dice Tectonic Problems of the Andes, publicada en 1948, después de ser aprobada la tesis de Cuerda, donde explica que la Hollada Verde es un anticlinal con una discordancia del carbonífero superior encima de las secuencias inferiores, y que ahí no hay ningún tipo de corrimiento. Tiene también secciones en el río Hatchett, y ha hecho realmente una gran obra en Argentina. Fue contratado por la Dirección de Aguas de la provincia de San Juan, por la Dirección de Minas, hizo un montón de contratos, y durante sus 5 visitas a la Argentina, en cada una de ellas hizo un ejemplo, un detalle extraordinario de la geología estructural. Y aquí lo tenemos a Inocencio Bracaccini. Él nunca quiso que lo llamara Inocencio, siempre decía que prefería que le dijeran Osvaldo Bracaccini, que durante muchos años trabajó en YPF. Él fue uno de los primeros geólogos argentinos en trabajar en YPF, y a través del apoyo de una legión de geólogos jóvenes hizo las primeras secciones estructurales sistemáticas de la precordillera central y oriental. Sus secciones son tremendamente profesionales, son precisas, son correctas, y sus secciones tenían una necesidad, digamos, utilitaria, pragmática, donde la dilucidación de la estructura era importante por trabajar en una compañía petrolera. Fue realmente un hito muy importante dentro de YPF, que siempre tuvo una muy buena escuela estructural. Aquí vemos unos ejemplos de detalle de los perfiles realizados por Bracaccini, y realmente indica con claridad cómo son los pliegues de propagación de Huaco. No habla de estratos de crecimiento, pero indica que hay estratos que varían su espesor, que hoy día reconocemos como estratos de crecimiento. En yacimientos petrolíferos fiscales hizo un gran trabajo de evaluación de otras estructuras, y esa obra fundamental que hizo en la precordillera quedó publicada en el Boletín de Informaciones Petroleras. Y aquí entramos a las sierras pampeanas. Y cuando entramos a las sierras pampeanas tenemos que recurrir a Félix González Bonorino. Y realmente es meritorio lo que hizo. Recién lo criticaba por lo que hizo en la cordillera principal González Bonorino, pero aquí, donde no tenía, digamos, no tenía premisas previas, hizo un excelente trabajo estructural. Es más, todavía porque Pedri y Windhausen hablaban de estructuras gravitacionales con extensión en las sierras pampeanas. González Bonorino, observando las relaciones de las diferentes unidades, no tuvo ninguna duda que estaba en presencia de fracturas de origen inverso, y fue el primero en explicar sistemáticamente las sierras pampeanas como resultado de toda una serie de corrimientos que repetían los diferentes bloques estructurales. Y una cosa que quiero destacar de González Bonorino, dice, para poder rotar las sierras, porque él estaba convencido que estaban rotadas viendo la peneplanicie que desarrollaban en su parte superior, necesitamos que esas fallas se horizontalicen en profundidad. Y la única forma que una falla se horizontalice en profundidad del basamento es llegar a una transición frágil dúctil, donde hay un comportamiento plástico de la corteza, y eso generalmente en la corteza se ubica entre los 10 y 15 kilómetros, o sea que en su estructura dice que esas fallas llegaban a horizontalizarse a 10-15 kilómetros de profundidad. Entonces, excelente observación, excelente interpretación, al hablar que la basculación de los bloques, con una inclinación media de los depósitos terciarios y de la peneplanicie preservada, le permitía dilucidar la profundidad de despegue de esas unidades. Otro aporte importante que hizo en las sierras pampeanas es que él reconoció que gran parte de las fallas actuales están controladas por la esquistosidad y la foliación del basamento metamórfico. Aquí pueden ver una sección de los cerrillos en las sierras pampeanas, donde marca con lujo de detalle cómo es
el clivaje en la secuencia metamórfica y cómo ese clivaje o esquistosidad dominante en la secuencia metamórfica controla la falla principal. Y aquí en este mapa de las sierras pampeanas pueden ver cómo la variación de la esquistosidad en los diferentes sectores controla la diferente emergencia que observa en las sierras pampeanas. Así que homenaje al doctor Félix González Borrino y su excelente interpretación estructural de las sierras pampeanas. Sin embargo, esas ideas pioneras no siempre tuvieron aceptación. En la década del 70 estamos en plena tectónica vertical, la gente hablaba de upthrust o solevantamientos, y la interpretación de Gordillo y Lencinas, del año 72, en el libro de Geología Regional Argentina, dice que las fallas deben tener entre 50 y 70 kilómetros de inclinación, y que en profundidad tendrían que verticalizarse para permitir el ascenso de los bloques. Este trabajo realmente es un retroceso con respecto a las ideas originales que tuvo en este sentido González Bonorino. Tenemos que esperar al año 86 al trabajo de Jordan y Allmendinger, otro trabajo que también hicimos con Jordan en el año 89 y con Introcaso en el año 87, donde se retoman la propuesta original de González Bonorino. A través de un meticuloso análisis geométrico, Allmendinger llega a la conclusión de que si aceptamos ángulos frontales de entre 45 y 60 grados, los niveles de detachment, las precisiones frágiles y dúctiles, tienen que estar entre 15 y 20 kilómetros. Yo me acuerdo cuando leí en forma crítica el trabajo original de ellos, le dije, bueno, los felicito, han llegado a la misma conclusión de González Bonorino, que lo único que tuvo en mente fue además sus conocimientos de petrología y la naturaleza frágil dúctil de la corteza, y en base a eso llegó a conclusiones similares. Sin embargo, el trabajo de Allmendinger no solamente reconoce la profundidad de despegue de esas estructuras, sino que permite reconocer cómo es la estructura general de las sierras pampeanas y las ubican en un marco tectónico muy importante. Son los primeros que hablan de estamos en presencia de un broken foreland y que eso estaba asociado, digamos, a la horizontalización de la placa. Así que fue un trabajo muy importante. Y saltando ahora un poco a la cuenca neuquina, entramos en una gran zona de debate de la cuenca neuquina, que es la dorsal antigua de Neuquén, como lo llamaba Carmelo de Ferraris. Para quienes no conocen a Carmelo de Ferraris, fue la primera tesis doctoral que se realizó en la Universidad Nacional de La Plata bajo la dirección de Juan Caider. Y lo que tiene de extraordinario Carmelo de Ferraris, que toda su vida profesional, sus 40 años de buen geólogo estructural, los pasó hasta su jubilación en yacimientos petrolíferos fiscales. Su obra maestra fue la dorsal de Winkle, e hizo numerosos estudios detallados al conocimiento de aquella época, y fue el primero en reconocer que la dorsal de Winkle era un horst que separaba dos cuencas, una cubeta norte y una cubeta sur, separado por un horst y una serie de grábenes que se desarrollaban a ambos lados de esa dorsal de Winkle. Y esta fue la interpretación oficial, el mainstream estructural que hubo en la cuenca neuquina por décadas. Y eso empezó a ser disputado por los primeros trabajos realizados por Fernando Bettini en el año 82, que publica después en el 84 en el Congreso Geológico. Él fue el primero en reconocer que estábamos en presencia de corrimientos con diferente emergencia, unos corrimientos que venían del sur y otros que venían del norte, que no era una estructura tan pasiva como la que decía de Ferraris. Otro mérito que tiene Bettini es que reconoce que esos empujes en cierta parte son resultado de los patagónides, o sea, de la presencia de la Patagonia en el sector sur, y la compresión de los patagónides es la que produce esa estructura compresiva que representa para él la estructura principal de la dorsal de Winkle, la dorsal antigua de Neuquén. Y este es un cambio de paradigma, porque de pasar de una secuencia exclusivamente extensional, pasamos a una secuencia netamente compresiva. Pero la revolución se produjo cuando Víctor Proskiewicz y colaboradores, primero con Orchuela y Guíñez y después con Orchuela, tanto en el Congreso del 81 como en el Congreso del 84, interpretaron que la dorsal de Winkle era realmente una zona de transcurrencia y que lo que estábamos observando era una estructura en flor. En el año 81 hablaron de que era una estructura en flor positiva,
y las estructuras de cabalgamiento a ambos lados, y se producía básicamente por la transpresión. En el año 84 propusieron que las variaciones en el rumbo de la dorsal de Winkle producía zonas transpresivas y zonas transtensionales. Hoy día todavía me acuerdo en San Luis, en el año 81, cuando presentó Víctor Proskiewicz esta idea de la dorsal de Winkle, que se levantó, al término de ella, indignado el doctor Roleri, dijo: eso es desconocer la geología del subsuelo, dice. Durante décadas hemos demostrado la existencia de Horst y Graben, no tiene nada que ver con una estructura transcurrente compresiva, es desconocer. Hubo que calmarlo porque realmente estaba tremendamente excitado, y eso se los cuento para que tengan conciencia de las discusiones que había en aquel momento y cómo no era aceptado fácilmente que estábamos en presencia de una zona transpresiva. Hubo mucha discusión, muchas variaciones sobre este tema, y finalmente yo diría que se aplacaron las aguas con la tesis doctoral de Alfonso Mosquera. Alfonso Mosquera, un geólogo que trabajó en su tesis doctoral en la dorsal de Winkle, hizo una excelente tesis sobre la mecánica de formación de la cuenca, arrancando desde el Triásico hasta el Terciario. ¿Y cuál fue el aporte principal que hizo Mosquera en esa interpretación? Dijo, o reconoció que los esfuerzos primero venían del norte en el Jurásico, después fueron rotando en el Cretácico, eran casi este-oeste, y en la actualidad venían del sudoeste. Esa rotación de los esfuerzos lograba explicar por qué estábamos ante estructuras tan distintas o tan diversas, porque había momentos que eran extensionales, momentos que eran compresivos, momentos que eran transcurrentes, y esa complejidad estaba explicada por la variación en los esfuerzos. Ese trabajo de Mosquera fue también reinterpretado por Zubiri y otros que básicamente continuaron en la misma línea y demostraron que la estructura compleja de la dorsal de Winkle todos tenían un poco de razón, porque arrancó en el Triásico con una secuencia extensional, fue invertida durante los Patagones, durante el Cretácico, y fue invertida después en el Terciario, con estructuras de transcurrencia, transpresivas, transtensionales, una estructura muy compleja. A aquellos interesados les recomiendo leer la tesis de Mosquera, que hace un exhaustivo análisis de la dorsal de Winkle. Y saltando a otra área, pasamos al sistema subandino. Y acá en el sistema de subandino hay que parar y hablar un poco de Mingram. Mingram fue el primero que hizo una sección estructural balanceada del sistema subandino. Y el sistema tiene varios méritos. Y entre sus méritos está que no se casó, digamos, con una faja epidérmica, como vemos en la parte norte, sino que reconoció que había en el norte una parte epidérmica, en la parte intermedia, a la altura de Lomas de Olmedo, una parte mixta transicional, y al sur una zona donde la estructura está dada por la influencia del basamento. O sea, esa idea clara de tener tres ambientes diferentes, con estilos estructurales diferentes, en cortes exactamente balanceados, fue la clave del éxito de las secciones que hizo Mingram. Aquí vemos un detalle de la reacción palimpástica, perfectamente accesible. Él fue el que introdujo las secciones balanceadas en el país y como tal merece el máximo de los respetos. Él fue profesor, fue doctor egresado de la Universidad de Córdoba en 1948, dirigido por Schlachenweit y Grueber. Tuvo dos excelentes, un sedimentólogo y un geólogo estructural muy bueno. Se especializó en geotectónica en la Escuela Superior de Minas de París en el año 62 y en YPF trabajó de 1948 a 1970 y en Shell de 1970 a 1981. Sus trabajos en la Shell fueron los que le permitieron incursionar en el campo de las secciones balanceadas. Y en los últimos años, bajo supervisión de Dietrich Röder, estuvo trabajando en varias secciones a lo largo de los años. Fue un excelente profesor de la Universidad de Buenos Aires entre 1956 y 1973. Fue separado por razones políticas, lo cual fue realmente muy doloroso para él y para sus alumnos. Aquí lo vemos en sus sesiones de campo. Lo vemos en sus secciones de campo, que era muy entusiasta y un amplio maestro con respecto a la geología estructural. Tuve oportunidad en la década del 70 de hacer los cursos del doctor Dietrich Röder,
Y él mismo, el doctor Roeder, me hablaba de Mingran. Decía que cuando él hizo su primera publicación, donde introduce la palabra subducción en la tectónica, porque antes la subducción significaba cualquier otra cosa menos que subducción de corteza oceánica por debajo de un continente, en ese trabajo habla de las fajas antitéticas y sintéticas. Y cuando eso lo dice, utiliza dos secciones del retroarco, una del tipo thin skin y otra thick skin. Esas dos secciones que introduce en ese trabajo liminar Roeder son las sesiones de Mingran. Y él mismo dice, no, utilicé las sesiones de Mingran, que eran excelentes y era el mejor ejemplo que teníamos de esas fajas del retroarco. Y no solamente hizo eso, sino Mingran se murió queriendo hacer un gran compendio de la geología estructural de los Andes argentinos-chilenos. Y nos dio un montón de información a los que había invitado a participar en ella. Se murió a mitad de camino, en el año 94 se murió y no pudo terminar esa obra. Y me quedé con un montón de secciones estructurales inéditas que me había dado Mingran, y decidí en el año 96 darlas a conocer porque era la primera vez que veía cómo una sección estructural tenía que ser utilizada para analizar las cuencas sedimentarias aledañas. Es lo que hoy día está de moda como source to sink. O sea, ya en la década del 80, Mingran estaba compenetrado de ese problema, y acá tenemos unas secciones estructurales que yo publiqué en el 96 de Mingran, donde él analiza cómo el levantamiento de 10 kilómetros de rocas metamórficas tiene que producir 10 kilómetros de rocas sedimentarias y una cuenca que las albergar. Entonces decía que todo levantamiento tenía que venir acompañado de una cuenca sedimentaria y de depósitos siderogénicos. Estudio fundamental y que tenemos que tener en cuenta para cualquier estudio estructural. Cada vez que proponemos una estructura o una evolución tectónica de este tipo, tenemos que encontrar sí o sí la presencia de las cuencas sedimentarias. En esos años había mucho ruido porque Belousov era el padre de la tectónica. Él tiene un trabajo sobre las secciones estructurales de la cordillera de los Andes y describe como, en ese esbozo tectónico de los Andes, como la existencia de solevantamientos up-thrust que dominaban los Andes. Y aquí le presento una sección estructural no muy conocida, que está publicada, de Belousov, del año 67, donde habla desde la Aconcagua, por el Mendoza, Río Uspallata, hasta la ciudad de Mendoza. O sea que, como ustedes ven, reconoce que todos son una serie de up-thrust, de fallas verticales que producen esto. Esa era la moda, esa era la cosa que se luchaba en aquellos años, entre los que querían, como Mingran, hablar de estructuras de piel fina, y otros que hablaban que lo dominante eran fallas de alto ángulo o del tectonismo vertical. Cuando las evidencias se presentaban de fallas de bajo ángulo, decían que eran acomodamientos gravitacionales, que eran discordancias angulares trabajadas transicionalmente, y no aceptaban que podían ser corrimientos de bajo ángulo. Esa era la filosofía dominante a fines de la década del 60, principios del 70. Y el máximo exponente de esa filosofía fue Werner Seil. Werner Seil publicó en el año 79 un trabajo que se llamaba De Andes, y en ese trabajo dice que en los Andes no existen corrimientos, que son todas fallas de alto ángulo, que son la única forma de levantar los Andes es a través de fallas inversas de muy alto ángulo para permitir el levantamiento que tienen los Andes actuales. Él niega la presencia de corrimientos, niega la existencia de tectónica tangencial, y realmente ese trabajo publicado en el año 79 marcó muy fuertemente a las generaciones correspondientes. Yo me acuerdo que el doctor Turner en mi tesis doctoral me hacía hablar de solevantamientos o up-thrust si el ángulo pasaba de 30 a 40 grados, a pesar de que esos ángulos eran producto de la rotación de la falla original. Tuvo que venir Jean-Claude Vicente a aclarar esto. Él tomó como ejemplo la sesión de Schiller de 1906, y fue el primero que después de Schiller volvió a reconocer corrimientos o cabalgamientos miocenos en los Andes, especialmente en la base del Cerro Penitentes. O sea que después de muchos años, el primero que reconoce que existen cabalgamientos en los Andes es Jean-Claude Vicente. Sin embargo, un problema que tuvo Jean-Claude Vicente es que no tenía presente las variaciones del ángulo de corte, o sea, lo que se llama los ángulos de Kirchhoff. Entonces, para él, las fallas tenían un alto ángulo en la parte interna y bajo ángulo en la parte externa. Recién cuando un levantamiento detallado de la región de la Aconcagua, con mapas de mucho detalle,
se pudo corroborar de que sí, que existían fallas de bajo ángulo y de alto ángulo, pero las de alto ángulo eran el resultado de la rotación debido al apilamiento tectónico de los diferentes corrimientos. Y un ejemplo extraordinario es el frente de corrimiento de la faja plegada y corrida de la Concagua. Está a 4.000 metros de altura, pero ustedes pueden ver ahí cómo el Tordillo y Vaca Muerta se montan encima de los depósitos terciarios a través de los yesos de la formación Auquilco. Ese mapeo detallado que se realizó en la zona de la Concagua terminó, digamos, la disputa o la discusión si había cabalgamientos o no había cabalgamientos. Y el prototipo de todos esos cabalgamientos que fue descrito por Schiller es el Cerro Penitentes. Aquellos que no conozcan esto, los invito a cuando crucen la ruta 7 de Mendoza a Puente del Inca, se paren en el Cerro Penitentes y miren hacia el sur. Ahí van a ver sedimentos casi horizontales, como los que ven acá, que son los depósitos jurásicos marinos, con fósiles marinos, con amonites, que están encima de 1.500 metros de conglomerados miocenos de edad terciaria. Esta falla es casi horizontal, y esta falla casi horizontal es el frente de corrimientos que tiene el Cerro Penitentes. Esto es lo que había reconocido Schiller, lo mapea con lujo de detalles, pero que nadie creyó en su momento. La estructura final de la Concagua se la debemos a Segarra en su tesis doctoral, donde él presenta también uno de los primeros perfiles balanceados de la zona norte del río, al norte del río Mendoza. Esos perfiles balanceados fueron propagándose. Aquí les muestro un ejemplo de la zona triangular de la faja plegada y corrida de la Patagonia que hicimos en la zona de Santa Cruz, en zonas donde previamente se decía que o no había corrimientos, o eran un par de fallas simples que no producían gran cosa en la cordillera patagónica. En otros sectores, los trabajos de Cristalini permitieron ver que había importantes ejemplos de inversión tectónica. Esa inversión tectónica era la que llevaba, digamos, a que bloques de basamento interviniesen en la deformación. En su tesis, él reconoció dos periodos, un periodo inicial de fallamiento epidérmico y después un periodo de fallamiento por inversión tectónica de basamento, y que marcó, digamos, por primera vez una superposición de estilos estructurales en la parte más alta de la cordillera de San Juan. En esos momentos ya se venía lucubrando dentro de YPF, influenciados por las ideas de Milgram, las secciones de cabalgamiento tangenciales de bajo ángulo, como esta sección que presentaron Monbrú, Bettini, Vázquez y Milgram. Esto quedó en informes inéditos de YPF y realmente se hicieron notorios cuando empezó la discusión en la cuenca neuquina con otros estilos estructurales. A este estilo estructural de cabalgamientos de bajo ángulo se contraponía estos estilos de tectónica vertical. Estamos hablando del año 81, del año 84, donde había una gran discusión, los congresos eran muy acalorados, había que sentarse en primera fila para poder disfrutar de los mismos, donde, por un lado, los de la patineta se peleaban a muerte con los velusofistas. Acá tiene un hermoso ejemplo de velusofistas, y aquí tenemos al gran padre de las fajas plegadas y corridas en Argentina. El padre moderno, diría yo, en el año 82 nos dio un excelente curso de actualización en la Asociación Geológica Argentina sobre fajas plegadas y corridas. Y en ese curso nos introdujo acerca de cómo eran las fajas plegadas y corridas, arrancando desde la cordillera principal y terminando en las sierras pampeanas. Aquí podemos ver una ilustración más reciente. Esos trabajos, aparte de la revista de la Asociación Geológica Argentina, fueron publicados por Lowell, Jim Lowell, otro gran geólogo estructural, en el libro del año 85 sobre Structural Styles in Petroleum Exploration. Lo meritorio de este trabajo es que es la primera vez que podemos ver cómo es la estructura desde la cordillera principal, cómo atraviesa la cordillera frontal, cómo pasa por la precordillera y cómo termina en los bloques rotados de las sierras pampeanas. Y todo eso lo hace aplicando la nomenclatura de Roeder, siendo de los bloques rotados, los Fugil internos, los Fugil externos. O sea, gran mérito de Jorge Vázquez, que realmente, yo diría, no acabó con la disidencia, pero fue, digamos, el faro que fue seguido por otra generación de geólogos y que realmente tuvo mucha importancia cuando discutimos el estilo estructural. Y otro hecho también que me gustaría mencionar es la existencia de zonas triangulares. La primera zona triangular descrita fue la de Filo Morado. Y
Podría hablar media hora de esta estructura, pero quiero ser lo más sintético posible. Esta estructura es un sinclinal. Y de la P, nuestro querido de la P ha sido el primero que propuso perforar un sinclinal, con tan mala suerte que el pozo fue ubicado en un neck de andesita, llegaron a no me acuerdo, 100.000, 2.000 metros en andesita, y nunca salía de la andesita. Entonces nadie se animó jamás a perforar un sinclinal. Lo que pasaba, la hipótesis que había era la hipótesis de Jones, que en las zonas triangulares había sinclinales por debajo de los sinclinales. Esa propuesta original que había hecho Jones en Calgary, en Canadá, había sido tomado por Daniel de la P con malos éxitos, y cada vez que se mencionaba perforar el sinclinal de Huantraico, todo el mundo se recordaba del pozo de la P y decía, no, eso no. Pero parece que una de esas reuniones de acción hubo un momento donde no había suficiente propuestas y decidieron correr el riesgo. Hicieron una perforación que realmente fue extraordinaria. ¿Por qué? Porque por primera vez, perforando un sinclinal, encontraron un anticlinal debajo y encontraron el yacimiento de filo morado. Ese éxito corresponde a Víctor Proskiewicz, que esta sección es muy elemental, fue la primera que se hizo. A esta le siguieron otras secciones. A mí siempre me impresionó como una de las mejores secciones estructurales, la de Bardas Blancas de René Manceda. Esta sección está controlada por un pozo que tiene 5 o 6 repeticiones, y que fue analizada de diferentes aspectos. Tenemos la propuesta de Manceda, la propuesta de Proskiewicz, y siguieron habiendo propuestas en esto. Otro geólogo estructural que hizo importantes aportes en la faja plegada y corrida del Agri norte de Neuquén ha sido Stanislao Kozlowski. Aquí vemos una sección donde también en la zona triangular de Chapúa ya habla de bloques de basamento que se metían por debajo de la zona triangular y permitían el levantamiento, y esos anticlinales que se adosaban a esas zonas triangulares. Tenemos varias secciones hechas en esta... Un segundo, por favor. Tenemos varias secciones hechas en estas zonas triangulares. Aquí vemos una más elaborada en la zona de filo morado, hecha por Kozlowski. Y llegamos a cosas mucho más complicadas, como por ejemplo la interpretación de la zona triangular de filo morada en la zona de Pampatril, que a través ya de varios años de perforaciones en la zona, con una cantidad de pozos mucho más importante, ya vemos la complejidad que tenía. Me gustaría que, mirando esto, recuerden esto y miren la propuesta original que se había hecho de Huantraico y filo morado. O sea que, si bien esta fue una propuesta exitosa que dio petróleo, la realidad era mucho más compleja, como la vemos aquí con esa base de pozos. La aplicación del modelado de Tri-Shear que hicieron Richard Mendinger y Ernesto Cristalini, Manceda y otros, permitió, en base a esas estructuras, establecer las zonas de daño, las zonas menos dañadas, y una serie de lucubraciones que fueron muy importantes al momento de su evaluación petrolera. Aquí ven también uno de los últimos estudios hechos de la zona de filo morado, la zona del Portón, un poco más al norte, hechos por Gonzalo Zamora Balcarce. En el interín, se seguía discutiendo en la faja plegada y corrida de Malargüe cuál era el estilo estructural andino que tenía esa faja. Ahí los estudios de Kozlowski y Manceda fueron fundamentales para reconocer la inversión tectónica de los deposentros triásicos, como el de la Valenciana. Varias líneas sísmicas nos permitieron reconocer el estilo estructural, donde había una combinación de inversión tectónica con algunas fallas nuevas de basamento. Zamora Balcarce también fue uno de los que interpretó la zona triangular de filo morada como inversión tectónica de una antigua falla normal. Criterio que no fue seguido por todos porque muchos decían que eran fallas nuevas de basamento. Llegamos así a otro cambio de estilo, o una propuesta muy interesante que hizo un alumno de Maclay, un chileno llamado Lisandro Rojas, muy buen geólogo estructural, que analizó la estructura de Puesto Rojas. Y en esa estructura de Puesto Rojas, una combinación de formación luz y de formación dura y
y floja o suelta, donde puede interpretar que hay sectores donde la faja epidérmica superior lo hace en forma independiente de la estructura del basamento. Y en otros sectores donde la estructura que se propagan del basamento influyen en la faja plegada y corrida y controlan esa faja plegada y corrida. Hoy sabemos que muchas de estas áreas se inician primero con una zona de una faja epidérmica que luego de la incentivación de la estructura produce el levantamiento del basamento. Pero esta combinación de loose link con hard link es una cosa muy novedosa que introdujeron Lisandro Rojas y McClay en esta zona. Mientras tanto, en la faja plegada y corrida del agrio se hablaba de una zona interna. La zona o el sector interno tenía inversión tectónica, la zona externa tenía deformación epidérmica. Eso fue cada día mejorándose con los nuevos datos y llegamos a las propuestas de Tomás Zapata. Y esto fue todo un cambio también muy importante dentro de la estructura de la faja plegada y corrida del agrio. En estos levantamientos se reconoce originalmente una primera fase epidérmica y luego una inversión tectónica de esas fajas epidérmicas, y llegando a estructuras realmente complejas como la que ustedes ven acá. O sea, esta combinación, diría yo, pragmática de fajas epidérmicas con despegues, con una reproducción exclusivamente en la parte sedimentaria, que a medida que avanza la compresión empiezan a ser invertidas con bloques de basamento, es creo la idea dominante en estos días. Otro gran aporte que se realizó en esta zona son la tesis doctoral de Rojas Vera, que hizo toda una serie de análisis de norte a sur, y que es el aporte principal de Rojas Vera, es que eso venía acompañado de estudios de trazas de fisión, y pudo establecer el timing, o sea, en qué momento fue levantándose cada sector, que se veía toda una programación de norte hacia el sur y de oeste hacia el este. Esto permitió reconocer realmente que en la faja plegada y corrida del agrio eran estructuras muy complejas donde se combinaban fallas normales en el inicio con fallas compresivas, que luego eran parcialmente inversidas, y por fallas nuevas que producían nuevos tipos de estructuras. Aquí ven en su tesis doctoral del año 2008 una continuidad de esas estructuras. Y llegamos finalmente a lo que es la moda actual sobre la cuenca neuquina, que es que hay muy pocas fallas, o no son tan importantes las fallas de inversión tectónica, sino son un abanico de fallas de basamento nuevas, son las que propone, Turienzo en la faja plegada y corrida del agrio, con varias tesis doctorales realizadas bajo su dirección. Entonces hemos visto que pasamos de fallas verticales a fallas tangenciales, de fallas básicamente de cobertura, fallas donde influenciaba el basamento, fallas donde teníamos inversión tectónica, fallas nuevas del basamento. Todo eso fue motivo de grandes políticas y polémicas y de evolución de los conceptos, hasta llegar a resultados como los que estamos presentando aquí de Turienzo, que tienen bastante consenso y yo creo que representan bastante acertadamente la estructura actual. Y ya para las consideraciones finales me gustaría decir que han pasado mucha agua bajo el puente, dado que los naturalistas pioneros de mediados del siglo XIX apenas esbozaron la complejidad estructural de nuestras cordilleras. Tenemos que esperar el inicio del siglo XX para tener, a través de la exploración petrolera, donde se destaca Schiller, donde se sentaron las bases a través de la dirección de minas y la flamante empresa de yacimientos petrolíferos fiscales, de los primeros estudios sistemáticos de geología estructural. Entre ellos se destaca en la primera etapa Arnold Heim. Fue un genio, fue un sabio, que vino a poner toda su sabiduría obtenida de los Alpes y los Himalayas a los Andes de Argentina y Chile. Uno de los seguidores de esas ideas fue Bracaccini, que fue también un excelente geólogo estructural. Y después tenemos que esperar a Mingler, con la introducción de las secciones balanceadas, realmente produjo una revolución en los conceptos de la geología estructural. Y ese debate actual que hubo en los últimos años sobre fajas epidérmicas, inversión tectónica, nuevas fallas de basamento, está convergiendo, diría yo, a un concepto unificado y validado por las nuevas tecnologías, como son los nuevos levantamientos sísmicos. Hoy día las secciones estructurales están dominadas por la aplicación de diferentes software estructurales que llevan a una construcción casi automática de los perfiles. Eso me recuerda lo que se quejaba Ramsay, que Ramsay decía, después de que John Sapi introdujo la geometría en las fajas plegadas y corridas, ahora mira uno los Alpes, mira los Andes o mira
las rocallosas, todas parecen igual y todos sabemos que son completamente distintas. Pero siempre detrás de todo ese software hay el pensamiento del geólogo estructural que realmente tiene la última palabra. Les agradezco mucho la atención, esto es básicamente lo que quería contar.